Y si te dijera que la mayor victoria espiritual en tu vida no llegará cuando estés peleando, sino cuando estás adorando. A veces Dios pide detener la batalla, Dios pide guardar la espada y rendirle el corazón, porque tu mayor fuerza no está en tu esfuerzo, sino en tu adoración a Él. Así fue con Israel. Mientras las guerras seguían a su alrededor, Josué detuvo todo para encontrarse con Dios. Y hoy, esa historia, mi amigo, mi amiga, podría ser la tuya o también la mía. Por favor, quédate hasta el final, porque lo que vamos a descubrir el día de hoy podría cambiar la forma en que buscas a Dios en medio de las batallas más difíciles. Queridos hermanos y amigos, bienvenidos a este nuevo estudio de la lección de la Escuela Sabática. Esta semana, en la lección 7, se titula Lealtad Suprema, adoración en medio de la batalla. Una lección sumamente espectacular que nos muestra cómo Israel aprendió a poner primero a Dios, incluso en los momentos más urgentes, tensos y peligrosos que ellos se enfrentaban. Por favor, comencemos con una oración. Amado Dios y cariñoso Padre, gracias Señor por el don de la vida. Gracias por la oportunidad que nos das de encontrarnos una vez más para estudiar tu palabra. Por favor, Señor, regálanos tu Santo Espíritu para que sea Él quien nos dirija en el estudio de este día. Te lo suplicamos en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén, Señor. El texto para memorizar esta semana, quizá usted se lo sabía desde antes, porque es uno de los textos más conocidos de la Biblia. Se encuentra en Mateo capítulo 6 y el versículo 33. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. ¡Qué hermoso recordatorio! Cuando ponemos a Dios primero, Él se encarga de poner en orden todo lo demás. La primera parte de nuestro estudio se titula El pacto en primer lugar. Por favor, leamos juntos lo que Josué, en el capítulo 5, versículos del 1 al 7, nos dice. Josué, capítulo 5, versículos del 1 al 7. Cuando todos los reyes de los amorreos que estaban al otro lado del Jordán, al occidente, y todos los reyes de los cananeos que estaban cerca del mar, oyeron cómo Jehová había secado las aguas del Jordán delante de los hijos de Israel hasta que hubieron pasado, desfalleció su corazón. Y no hubo más aliento en ellos delante de los hijos de Israel. En aquel tiempo, Jehová dijo a Josué, hazte cuchillos afilados y vuelve a circuncidar la segunda vez a los hijos de Israel. Y Josué se hizo cuchillos afilados y circuncidó a los hijos de Israel. Al continuar leyendo, cuando seguimos del versículo 4 al versículo 7, vemos que Dios ordena circuncidar a toda la nueva generación, porque los que nacieron en el desierto no habían sido circuncidados. Israel estaba a punto de entrar en guerra y Dios los detiene para circuncidar a todos los hombres. Esto los dejaba vulnerables, incapaces de pelear. Pero Dios quería enseñarles que la verdadera fuerza no viene del ejército, sino del pacto que tenemos con Él. Déjame contarte de un hermano una vez en cierta iglesia que me dijo, pastor, yo estaba tan ocupado sirviendo a Dios que dejé de buscar a Dios. Porque muchas veces nos puede pasar eso. Por enfocarnos en servir a Dios, dejamos de encontrarnos con Dios. Y eso es algo muy peligroso porque puede ser que ni siquiera te des cuenta. Pero tú que me escuchas, mi hermano, mi amigo, tú sabes si en realidad estás siendo fiel a tu pacto que hiciste con el Señor. O quizás como este hermano lo estás sirviendo mientras sirves a los demás, pero tu corazón se encuentra lejos de Él. Hoy es un buen día, mi hermano, mi hermana, para volver a ese pacto con el Señor. Piensa en un momento. Este hermano que estaba sirviendo a Dios y había olvidado de encontrarse con Él. Y él me dijo, pastor,
me vino una enfermedad que aunque yo no quisiera, tuve que parar. Y fue allí en medio de la enfermedad cuando yo me encontré nuevamente con el Señor y nuestro pacto. Muchas veces Dios permite que nos detengamos en la vida porque es la única forma como nos recordamos de Él, como volvemos a darle nuestro corazón. No sé si te ha pasado que mientras está todo bien, tendemos a no estar 100% conectados con Dios. Pero cuando viene una prueba, cuando viene una situación, una adversidad, es allí donde nos acordamos de Dios. Oh, mi hermano, mi hermana, hoy es un buen día para volver a ese pacto del cual nunca debimos salir. Pregúntate, ¿cuándo fue la última vez que me detuve para acordarme del pacto que tenía con mi Dios? Hoy Dios no te juzga. Hoy Dios te dice, aquí estoy, hijo. Comencemos una vez más. La segunda parte de nuestro estudio se titula La Pascua. Y yo le agrego en medio del peligro. Vean por qué. Cuando leemos Josué, el capítulo 5 y el versículo 10, leemos lo siguiente. Y los hijos de Israel acamparon en Gilgal y celebraron la Pascua a los 14 días del mes, por la tarde, en los llanos de Jericó. Mis hermanos y amigos, esto es impresionante. Estando en territorio enemigo, Israel pausa y celebra la Pascua. En lugar de preparar estrategias para la batalla, en lugar de prepararse, de alistar sus armas, ellos preparan una mesa de adoración. ¿No es esto maravilloso? La Pascua a los israelitas les recordaba la sangre del Cordero, el Dios que los libró antes y podía librarlos una vez más. Hace un tiempo hablé con una hermana. La vida de esta hermana era un caos. Su matrimonio estaba quebrantado, tenía muchas deudas, tenía 2 hijos que estaban siendo muy rebeldes a ella. Pero me dijo, pastor, comencé a adorar a Dios 5 minutos al día. Antes de hacer cualquier cosa, despertaba y me encontraba con el Señor 5 minutos al día. Cantaba una canción, leía un salmo y tenía una oración. Y eso ha sido mi refugio, me dijo ella. La oración y la adoración no cambió sus problemas de inmediato, déjame decirte, pero sí cambió su corazón para poder enfrentarlos. Ahora ella estaba confiada en que Dios cumpliría sus promesas. ¿Ves? Esto pasa cuando estamos en adversidades, nos enfocamos solo en esas adversidades y nos olvidamos del Dios que tiene el poder para librarnos y guiarnos en toda esa adversidad. Esta hermana me dijo, pastor, para mí es más fácil adorar a Dios cuando estoy en problemas. Por eso entiendo que pasen muchos problemas en mi vida. Y quizás eso sea cierto para ella. Muchas personas adoran a Dios o buscan de Dios solamente cuando tienen problemas, cuando hay necesidad, cuando hay hambre. Pero cuando su problema se resuelve, poco a poco se van alejando de Dios. ¿Qué tal sobre ti, mi hermano, mi hermana? ¿Tú te acuerdas de Dios cuando todo está bien o solamente cuando hay algo mal en tu vida? ¿Cuándo se nos hace más fácil orar? ¿Cuándo se nos hace más fácil estar conectados a Él? Muchas personas dicen que es más fácil orar cuando todo está bien. Pero hay otras que dicen lo contrario, que es más fácil estar conectados a Dios cuando todo está mal. Según tu experiencia, ¿qué es más fácil? Por favor, déjamelo saber en los comentarios. ¿Tú adoras cuando todo está bien o tendemos la tendencia a adorar cuando todo está mal? Por favor, escríbeme en los comentarios. La tercera parte de nuestro estudio se titula Altares de Renovación. Y para esta parte vamos a leer Josué en el capítulo 8, versículos del 30 al 32. Josué, capítulo 8, versículos del 30 al 32. Y nos dice lo siguiente. Entonces Josué edificó un altar a Jehová, Dios de Israel, en el monte Ebal, como Moisés
siervo de Jehová, lo había mandado a los hijos de Israel, como está escrito en el libro de la ley de Moisés, un altar de piedras enteras, sobre las cuales nadie alzará hierro, y ofrecieron sobre él holocaustos a Jehová, y sacrificaron ofrendas de paz. También escribió allí sobre las piedras una copia de la ley de Moisés, la cual escribió delante de los hijos de Israel. Después de la victoria, Josué no levantó una muralla, no levantó un monumento militar, no levantó un trofeo, levantó un altar a Jehová, mis hermanos. Permíteme contarte algo que me marcó mucho en mi vida. En cierta ocasión estaba visitando a una familia y noté que en la mesa de esta familia, en la mesa principal de la sala, había un frasco lleno de piedrecitas lisas. Yo le pregunté, porque me llamó la atención, hermana, ¿por qué tiene estas piedras? ¿Son especiales para usted? ¿Las encontraron en algún lugar? ¿Estaban aquí antes de construir la casa? Y ella me contestó de la siguiente forma: pastor, cada vez que Dios responde una oración, yo busco una piedrecita lisa y escribo en ella una palabra que tenga que ver con la oración contestada y una fecha. Si usted saca una piedrecita de esas, va a encontrar una piedra con una palabra y una fecha. Eso significa que Dios me contestó la oración sobre eso en esa fecha. Y cuando yo tengo ansiedad de lo que va a pasar, cuando tengo alguna tribulación, que estoy preocupada, solamente agarro cualquiera de esas piedras y pienso para mí misma, si Dios lo hizo aquí, también puede hacerlo allí. Ese es un altar, mi hermano, mi hermana. Ese era el altar de esta familia. Déjame preguntarte, ¿cuál es tu altar? ¿Tienes algún recordatorio de lo que Dios ya hizo por ti? Si es así, por favor, compártelo conmigo. Déjame saber en los comentarios cuál es tu altar. Compartamos ideas para que así el uno tome ideas del otro y quizás alguien que no tenga un altar, al compartir nuestras ideas, pueda crear su altar y poder testificar a los demás, así como esta hermana me testificó a mí. La cuarta parte de nuestro estudio se titula Escrito en rocas. Por favor, leamos Josué capítulo 8, versículos del 32 hasta el 35. Dice el 32 hasta el 35. También escribió allí sobre las piedras una copia de la ley de Moisés, la cual escribió delante de los hijos de Israel. Y todo Israel con sus ancianos, oficiales y jueces estaba de pie a uno y otro lado del arca, en presencia de los sacerdotes levitas que llevaban el arca del pacto de Jehová, así los extranjeros como los naturales. La mitad de ellos estaba hacia el monte Gerizim y la otra mitad hacia el monte Ebal, de la manera que Moisés, siervo de Jehová, lo había mandado antes, para que bendijesen primeramente al pueblo de Israel. Después de esto, leyó todas las palabras de la ley, las bendiciones y las maldiciones, conforme a todo lo que está escrito en el libro de la ley. No hubo palabra alguna de todo cuanto mandó Moisés que Josué no hiciese leer delante de toda la congregación de Israel, y de las mujeres y de los niños y de los extranjeros que moraban en medio de ellos. Josué escribe la ley en la piedra para que Israel no olvide. Hoy nosotros no escribimos en piedra, pero necesitamos escribir la palabra de Dios en nuestra mente, en nuestro corazón. Porque la palabra de Dios, mis hermanos, es gran bendición para nuestra vida. El salmista nos dice que la palabra de Dios es una lámpara para nuestros pies, que ilumina nuestro camino. Un joven en cierta ocasión me dijo, pastor, padezco de mucha ansiedad, pero mi ansiedad bajó cuando decidí que antes de ver el teléfono a las mañanas, antes de ver las noticias, antes de entrar a redes sociales, leo un versículo cada mañana.
La palabra de Dios, mis hermanos, no solo se aprende, es para internalizarla, para memorizarla, porque la palabra de Dios nos da fuerza, la palabra de Dios nos sostiene, nos da paz, nos libera, nos da esperanza y nos ofrece a un Jesús a través del cual encontramos la salvación. La quinta parte de nuestro estudio se titula Anhelando su presencia. En Josué, en el capítulo 18, versículos 1 y 2, leemos lo siguiente. Josué 18, versículo 1 y 2. Toda la congregación de los hijos de Israel se reunió en Silo y erigieron allí el tabernáculo de reunión después que la tierra les fue sometida. Pero habían quedado de los hijos de Israel 7 tribus a las cuales aún no habían repartido su posesión. Antes de terminar de repartir la tierra, Josué detiene todo lo que estaban haciendo para levantar el santuario a Israel. Porque sin la presencia de Dios, no importaba la herencia que obtuvieran, no tendría significado para ellos y para nosotros. La presencia de Dios tiene el mismo significado para nosotros que estaba teniendo para Josué en ese momento. Hoy no tenemos un santuario físico, pero tenemos un Salvador que intercede por nosotros en el santuario celestial. Imagínate, mi hermano, mi hermana, cuando tú oras, Jesús te escucha y presenta tu oración al Padre. ¿Cómo te sientes? El hecho de saber que Jesús intercede por ti. Oh, mi hermano, mi hermana, si hay algo que aprendemos en esta semana es que la adoración no es una pausa en la vida. La adoración es la vida. Israel adoró en medio de la guerra y Dios les dio la victoria en medio del caos. Tu mayor batalla se gana cuando decides poner a Dios primero. Que Dios ocupe el primer lugar en tu vida. Por favor, si tú así lo decides, pídele hoy, Señor, enséñame a buscarte antes que salir a pelear. Enséñame a buscarte antes de comenzar mis días. Mi hermano, mi hermana, si este estudio fue de bendición para ti, por favor, dale me gusta al video, compártelo con alguien que lo necesite y déjame saber tus peticiones de oración en los comentarios. Esta próxima semana estudiaremos la lección 8 titulada Gigantes de la Fe, Josué y Caleb. Estará espectacular esa lección, no te la pierdas. Que el Señor te bendiga, que te dé un corazón que adore, aún en medio de la guerra. En el nombre de Jesús. Amén.